Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la clase de la actividad de las piezas. Ese es un tema muy importante, porque cuando empieza una partida de ajedrez, si ustedes observan, las piezas, como son los caballos, los alfiles, que se deben desarrollar primero antes que las torres y que la dama, están inactivas. Y muchas veces, cuando se juega una partida, dejamos piezas inactivas. Y eso es un problema. Por decir, un ejemplo, por decir, si las blancas juegan ahí, es una jugada de desarrollo, ponen una pieza en el centro, controlan otra pieza en el centro. Si las negras se les ocurre jugar así, están jugando por el extremo, sus alfiles van quedando inactivos, ¿no? Saco un caballo y ya tengo dos piezas activas. Las negras tal vez ahorita se les puede ocurrir jugar esta jugada que sí estaría bien. Las blancas podrían apoderarse ahí. Y ahora, si las negras juegan el caballo ahí, dejan a este alfil inactivo, porque se estrella con su caballo, se estrella con el otro alfil. Entonces, a veces ese es un error que se comete, y por ahí las negras empiezan haciendo jugadas de pérdida de tiempo, y a veces, sin querer, dejan piezas inactivas. Por decir, podían sacar el caballo ahí. eh, Es cierto que este caballo está activo, pero bloquea un alfil. El otro caballo sí está activo, pero está a un extremo. No hay mucho lo que puede hacer desde el extremo. Y ese es un error que a veces se comete, ¿no? Mientras que de repente juega así, entonces está perdiendo tiempo. Está dejando sus piezas inactivas. Mientras que las blancas tienen sus piezas totalmente activas porque los alfiles están en el centro, los caballos están en el centro, ¿ya? Entonces es algo que se debe evitar. A veces se mueve demasiados peones sin mucho sentido. Ya las blancas ahí eh, van teniendo un mejor dominio del centro, han desarrollado todas sus piezas y en la última fila solo dejan al rey y a las torres. Rápido han desarrollado sus piezas y empieza el ataque. Si juegan ahí, de hecho es un grave error. Yo siempre tengo que estar atento a los errores de mi oponente y ya están perdiendo. ¿Por qué? Porque tienen su rey en el centro, el alfil inactivo. Entonces, ese es un principio muy importante. He visto que en algunas partidas cometen esos errores. Es importante hacer jugadas de desarrollo. Por decir, se puede jugar de esta forma, siempre para el centro. Miren, ahí ya desarrollaron sus 4 caballos, ya desarrollaron 2 alfiles. Ahora es necesario que este peón se mueva para que el alfil salga. Miren, si se dan cuenta, las blancas solo han movido 2 peones y las negras un solo peón. No perdamos el tiempo moviendo muchos peones. ¿Ya? Entonces, jugada a jugada debemos eh, crear jugadas de desarrollo. Por decir, ese es otro ejemplo de otra apertura. ¿Ya? Por decir, ese es otro ejemplo, ¿no? Acá se puede jugar ahí, por decir, ¿no? Este podría jugar ahí, más o menos. Y pues podría jugar ahí, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Debemos colocar nuestras piezas en casillas desde donde dominen múltiples casillas. Por decir aquí el alfil está atacando al peón. Como ustedes saben, hay varias formas de jugar el ajedrez. Y aquí, por decir, esta jugada es una jugada dudosa. ¿Por qué? Porque este caballo obstruye a su alfil. Mientras que las blancas ya tienen sus piezas en casillas muy importantes. Las negras han cometido este error de jugar el caballo y que está obstaculizando. Aquí las blancas podrían hacer su enroque. Ahora las negras, para solucionar eso, tendrían que jugar el caballo ahí para darle salida al alfil. Por decir, pero como el rey está en el centro, aquí
ya las blancas pueden tratar de apoderarse del centro y más o menos ahí vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Vamos a ver qué jugada se puede hacer. Pero creo que mejor, aprovechando que el rey está en el centro, esta jugada sería mejor, el caballo ahí, junto con el alfil presionando, y no hay defensa, va a perder este peón, y ese es el problema, que el rey está en el centro, mira, ¿ve? Entonces yo tengo que aprovechar el error de mi oponente. Mejor sería jugar caballo G5, estoy atacando ahí. La única forma de defender sería poner su dama, pero eso implicaría perder un peón o perder la dama o tal vez la torre. Otro error que cometemos es retroceder piezas desarrolladas. Nunca retrocedamos piezas desarrolladas. Jamás retrocedamos ya las piezas que están desarrolladas. Si una pieza ya se desarrolló, ya no debemos retroceder. Por decir aquí, este peón está atacando al alfil. Entonces, acá hay dos posibles alternativas. Uno es jugar el alfil ahí. ¿Para qué? Para seguir presionando al caballo. Y la otra jugada, luego puede venir el alfil aquí. La otra jugada que se puede hacer es jugar el alfil aquí, porque me están haciendo una clavada y con esto ya mi caballo está desclavado. Pero miren, si cometen el error de jugar y regresar a su mismo lugar, una pieza que ya se desarrolló y volver al mismo lugar, es interferir entre el rey y las torres, porque cuando se enroque va a demorar demasiado en conectarse las torres. Si una pieza ya se desarrolló, si el alfil ya salió y tengo que retroceder, pues no debo retroceder a la misma casilla de origen. Ese sería un grave error. Los peones y la actividad. Siempre los peones dominando el centro. Ya. Eso es muy importante. Columnas y diagonales abiertas. Aquí las blancas tienen una columna abierta y en la columna abierta debe estar la torre. Miren los alfiles controlando muchas casillas. Los alfiles son fuertes ahí controlando casillas y diagonales. ¿Dónde desarrollar el alfil? Por decir aquí, este alfil, ¿dónde lo desarrollamos? ¿Cuál sería el mejor lugar? Si lo desarrollo por acá, se estrella contra el caballo. Si lo desarrollo aquí, se estrella contra el peón. Entonces siempre tengo que buscar la mejor casilla para mis alfiles. Mientras que si juego ahí, miren que mi alfil controla muchas casillas. Los alfiles es importante que controlen casillas libres de peones, así como las torres deben controlar columnas y filas libres de peones, los alfiles deben controlar diagonales libres de peones. Ahí es donde los alfiles ejercen su mayor fuerza. Cuando nos ataca un caballo, ¿cuál es la mejor retirada para nuestro caballo? Jugar aquí no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el caballo nos va a capturar. Vamos a capturar acá y nos vamos a quedar con peones doblados. Jugar aquí tampoco es lo mejor, porque el caballo aquí solo ataca a dos peones que ya están bien defendidos. Entonces es muy importante cuando nos ataca el caballo saber a dónde retroceder. Desde aquí el caballo controla el peón no avance y también luego puede el caballo situarse aquí para desde ahí controlar esta casilla de 5 y en algún momento, si es que las negras mueven este peón, aquí pueden hacer un ataque doble. ¿A qué lado debemos enrocarnos? Pues enroque corto, enroque largo son buenos, pero en este caso, como las negras han hecho enroque corto, las blancas deberían buscar el enroque largo. ¿Para qué? Porque la torre al hacer enroque se apoderaría de la columna abierta. Entonces no siempre conviene hacer el enroque corto, a veces el enroque largo. Otra cosa que tenemos que aprender es
¿Cómo activamos nuestras piezas? ¿Con qué jugada activamos nuestras piezas? En este caso, debemos tratar de apoderarnos del centro. ¿Por qué? Porque al jugar esta jugada de 4, luego podemos atacar al alfil. Entonces nuestras piezas continúan con más fuerza. Luego capturamos con el caballo y ya estamos presionando ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mm, vamos a ver un video que nos explica cómo podemos activar nuestras piezas. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Vamos a compartir el video. Voy a compartir la pantalla al centro. Muchas partidas donde en tan poca jugada ocurran tantas cosas y además tan sorprendentes y tan instructivas. Bienvenido amigo Chesscomer a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Race, donde vamos a ver a dos jugadores históricos, a dos tácticos impresionantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se juntan dos amantes del juego brillante en el tablero? Que se producen joyas como la que estás a punto de ver y de la que tenemos que aprender unas cuantas cosas. Con las piezas blancas, Boris Spassky, campeón del mundo, bueno, ex campeón del mundo ya, y uno de los campeones sin corona con las piezas negras. No llegó a campeón del mundo, pero talento le sobraba. David Bronstein. Qué partida tan increíble la que vamos a ver, donde Boris Spassky planteó el gambito de rey. Y es que el gambito de rey no es fácil encontrarlo en partidas de alto nivel, pero en esta partida Boris Spassky se atrevió, bueno, en realidad lo jugó en determinados momentos de su carrera, de su brillantísima carrera, y Bronstein acepta el gambito, a lo que viene caballo F3. Caballo F3 es una jugada típica en esta posición, sobre todo para cubrir un molesto jaque de la dama en H4 que podría venir si no se juega caballo F3. Es cierto que hay quien prefiere jugar aquí la más agresiva, alfil C4, poniendo ya un ojo en la casilla F7, la casilla más débil al principio de la partida, y permitiendo este jaque porque hay quien entiende que a las blancas le puede merecer la pena jugar con el rey en F1 y buscar la ventaja de desarrollo, puesto que ahora después va a jugar caballo F3 con ganancia de tiempo contra la dama. Así que alfil C4, para los que queréis jugar el gambito de rey, que tenemos aquí, por cierto, un vídeo sobre trucos y celadas en el gambito de rey, no os lo perdáis. Pues para los que queráis jugar el gambito de rey, los más arriesgados, que lo hagáis con alfil C4, si queréis ser valientes del todo. Bueno, caballo F3, la línea normal, y D5 es una de las líneas principales. Caballo F6 es probablemente la que hoy en día se considera la mejor o una de las mejores maneras de combatir el gambito de rey. Pero D5 tiene mucha lógica, golpeando en el centro inmediatamente. Y AE por D5, caballo F6 seguramente es la jugada más frecuente, pero en esta partida David Bronstein ensayó alfil D6, que también es una jugada que tiene mucho sentido, puesto que desarrolla una pieza, permite jugar caballo E7 y además el alfil, quiero decir caballo E7 sin molestar al alfil que ya está desarrollado, y el alfil defiende F4. Además el caballo de E7 luego podría venir a G6 si fuera necesario, para desde allí mantener también defendido a ese peón. Es decir, las negras ponen las cartas sobre la mesa y dicen: quiero defender el peón que me he comido, y si no, no haberme jugado el gambito de rey. Hombre, si me juegas el gambito de rey, pues yo lo acepto y ahora me quedo con el peón. Pero bueno, en realidad el peón lo ha devuelto ya porque jugó de 5. Pero el negro lo quiere todo, ¿eh? Que conste que el negro lo quiere todo. Quiere defender el peón y no descarta recuperar ese peón luego en algún momento. Las blancas juegan caballo C3, que no está tan bien considerado como el jaque. El jaque sería una de las líneas críticas, cambiando el alfil y enrocando cuanto antes, que también permite jugar con C4, D4, molestar incluso en algunos casos a ese alfil con C5, por ejemplo. Algo así es muy típico de la variante y parece que da mejor juego a las blancas. Pero en esta partida Boris Spassky
ensaya caballo C3, ante la cual las negras continúan con el desarrollo que estaba previsto. Han jugado alfil D6 para desarrollar el caballo por E7, las blancas juegan D4, una jugada absolutamente normal, llevando un peón al centro, poniendo un ojo con el alfil de C1 sobre el peón de F4 e incluso permitiendo plantear ideas más adelante con caballo E5, centralizando el caballo y ya buscando ganar ese peón de F4. De momento, David Bronstein enroca, las blancas desarrollan un alfil apuntando ya a H7 y las negras, que seguramente tenían un buen camino jugando alfil F5 y buscando alguna simplificación, pero David Bronstein juega caballo D7. Y los fuegos artificiales están a punto de comenzar, no te pierdas detalle, porque el blanco enroca, el negro juega H6, entendiendo que podrían existir sacrificios en H7, seguidos de caballo G5, que la dama entre por H5, en algunas posiciones, o incluso ideas con caballo G5 directa. Así que son evitadas todas esas líneas con la jugada H6. Y la partida va a empezar a ponerse emocionante. El blanco juega caballo E4, lleva ideas de capturar en D6, lleva algunas ideas de ciertos sacrificios de pieza en G5, lleva idea de avanzar el peón a C4 y las negras dicen, bueno, yo ya voy a recuperar ese peón antes de que me haga C4, a lo que el blanco dice, bueno, pues ya te hago C4, pero eso permite que el caballo entre en E3. ¿Cuál es la estrategia que tiene en mente Boris Spassky en esta posición? Pues no tanto ganar o no ganar ese peón, recuperar o no recuperar en realidad ese peón, que el blanco puede entender que si viene aquí acabe recuperando, como cambiar el alfil por el caballo, porque si nos damos cuenta el alfil es una pieza que todavía no está haciendo nada en la partida, está sin desarrollar, el caballo es una pieza activa, así que lo cambiamos. Se abre la columna para la torre F y el blanco tiene en definitiva bastante activas sus piezas, la dama que también podría incorporarse por esa diagonal en algún momento y solo la torre de A, pues que en algún momento podría venir a E1 para que todas las piezas participaran en la partida. El blanco hizo C5 molestando a ese alfil que tiene que retirarse a E7 y alfil C2 muestra una idea clara, la de jugar dama de 3, montar la batería alfil dama, lo que se conoce como montar el tren o montar el trenecito, y si podemos dar mate en H7, ese sería el sueño de las blancas en esta posición. A lo que las negras responden torre E8. Pero se empiezan a percibir algunos defectos posicionales en la posición de las negras. Ya no solo estamos hablando de cuestiones de desarrollo, como que la torre, el alfil o la dama que no puede jugar, pues bueno, pues están sin desarrollar, sino que el peón de F7 está indefenso, las piezas están un poco torpes, el caballo molesta al alfil. El alfil molesta a la torre y a la dama. Es decir, el negro tiene un problema de coordinación muy importante. Ya sabemos, la coordinación en ajedrez es muy importante. Que todas nuestras piezas estén desarrolladas en buenas casillas, pero que colaboren entre sí. Eso es la coordinación, que tengan la facilidad para emprender acciones conjuntas. Y lo que está ocurriendo con las piezas negras es todo lo contrario, descoordinación. Las piezas se molestan unas a otras. Esa es una gran lección porque vemos cómo las piezas blancas se están coordinadas, funcionan bien, están desarrolladas en buenas casillas y como vamos a ver, tienen facilidad de trabajar en equipo, todo lo contrario que las piezas negras. Dama de 3, batería alfil dama, buscando la casilla H7 en algún momento, a lo que el negro va a cometer un error importante, porque por supuesto la dama también pues, piensa en recuperar ahí, o quizá el blanco se conforme con jugar torre de A1 seguidamente. Pero el negro que tendría que haber jugado caballo F8 en esta posición para defender H7 y despejar la diagonal para el alfil, resulta que juega E2. Avanzando el peón, tratando de desviar a la dama, quiere obligar a jugar dama por E2 para que la dama se sitúe en la misma columna que la torre y para que la dama deje de crear presión sobre H7. Pero va a venir la primera gran sorpresa. Habíamos dicho que cuando dos genios de la táctica se juntan en el tablero explota y lo vamos a ver cómo explota
con esta jugada, que es la primera bomba en la posición caballo D6. Una jugada brutal porque la torre está atacada, porque la casilla de 6 está amenazada por el peón. ¿Cómo se te ocurre hacer esa jugada, Boris Spassky? Bueno, vamos a ver cómo... Hay que decir que no era necesario, que en realidad el blanco podía jugar aquí torre F2 con una posición maravillosa, pero este caballo de 6 es la jugada brillante, la que hace aficionados al ajedrez. El negro defiende con caballo F8. Hay que decir que en esta posición, alfil por D6, para dejarle ahí una casilla de escape al rey, era posible, pero seguramente la dama entraba, el peón retomaba y ahora le está quitando la casilla de escape, o sea que se está amenazando el mate en H8, el blanco, el negro puede incluir esto, pero después de peón por, dama jaque, torre jaque, el negro no tiene nada mejor que poner el caballo, porque en esta posición si intenta escapar con el rey por F6 va a venir torre por E8 ganando. Así que después de torre 1, caballo E5, algo como dama por, sin prisa por capturar en E5, no se puede ir ese caballo. Se podría llegar a una posición como esta, algo así, para intentar defenderse con negro, pero el blanco tiene ventaja todavía. Tiene una calidad a cambio de un peón, pero sobre todo tiene muchas posibilidades de seguir atacando al rey de las negras. Pero seguramente esa era mejor opción en esta posición. El negro jugó caballo de 7. Bueno, caballo F6, ¿no? Caballo F6 seguramente es la jugada que se va de la mano. Pero entonces, de nuevo, el sacrificio en F7 entra en juego y es absolutamente demoledor. Por ejemplo, rey por F7, alfil B3 jaque, y resulta que, bueno, el negro tendría que hacer algo como alfil E6 y después de caballo E5 estaría totalmente perdido. Por ejemplo, rey F8, y aquí puedo hacer alfil por E6 amenazando este mate y continúo con mi ataque. Me da igual si en algún momento capturas aquí, torre por, pero las líneas no se pueden parar los mates, ¿no? Puedes hacer G5 para ganar la casilla G7, pero entonces me cuelo con la dama, te voy a dar mate igual. Es increíble. Así que ya veis que caballo de 6 es una jugada alucinante. El negro jugó caballo F8, pero aquí también viene la misma idea que comentábamos antes. Caballo por F7, jugada alucinante, permite la captura en F1, pero el negro no tiene ahora respuestas sanas en esta posición, donde, bueno, para empezar está la dama atacada y algo como dama, perdón, algo como en esta posición, como dama de 5, por ejemplo, se encuentra con alfil B3, con todas las amenazas, no habría seguramente nada mejor que algo como esto, pero enseguida la dama entra contra ese rey y dama G8 es una jugada curiosa para quitarle cualquier escape y acabar ya con la posición del blanco. Por ejemplo, aquí, peón por, y ahora peón por, amenazando torre F6 y bueno, el blanco va a ganar la partida. En la partida en realidad se jugó alfil F5, el negro sacrifica una pieza para atraer la dama F7 y poder ofrecer este cambio de dama, que por supuesto no fue aceptado por Boris Spassky. Las negras jugaron alfil F6 y después de caballo E5 que amenaza a la dama, vino dama E7, a lo que ya las blancas jugaron ese alfil B3. Cuando el alfil entra en esa diagonal, ya el rey no puede hacer nada. Y es la base del sacrificio en F7, despejar esa diagonal. El negro juega alfil por, viene caballo por E5, rey H7, dama E4, y en esta posición David Bronstein abandona porque ve que cualquier jugada como por ejemplo rey H8 se va a encontrar con torre por F8 brillantísima para entrar con el caballo en G6 y acabar ganando. Por ejemplo, dama por o torre por, pero vendría jaque. Y aquí no es que vaya a ganar la dama, que también es que voy a dar mate en H7, ¿no? Al final de todo, de toda la variante, doy ese mate. Brutal esta partida. Espero que si os gustan las partidas de ataque también veáis esa y no olvidéis pasar. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, siempre debemos encontrar cuál es la mejor jugada en cada posición.
Observen aquí. ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían en esta posición si fueran las piezas blancas. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom. Ahí vamos a ir leyendo las respuestas. Dama C3, dice Austin. Dama C3 nos dice Austin. Álvaro Ambrosio dice dama H6. Álvaro Ambrosio dice dama H6. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Juan dice dama C3. Franco, dama C3. Christopher, dama C3. Salvador, dama C3. Alex, alfil G7. Alejandro, dama por D5. Alejandro dice dama por D5. Arturo, torre H1. Nicolás Rodríguez, dama C3. Bueno, vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. ¿Listo? Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Un minuto más, cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta, los que todavía no la han hecho. Nicolás Rodríguez dice dama C3, H. Yui, dama C3. Said dice dama C3. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. Primero vamos a ver las jugadas que no son las mejores. Dama C3 no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el alfil va a atacar a nuestra dama y si capturamos la dama luego vamos a perder la dama, ¿no? O si no, vamos a perder el alfil. Así que eso no sería, dama C3 no sería la mejor jugada. Tenemos dama H6. Dama H6 parece una buena jugada, pero no sería lo mejor porque jugarían, jugarían D4 y luego podrían capturar la dama. Nuestra dama va a tener que retroceder. ¿Y qué pasa si juegan la torre aquí? Pues pierde la dama. Entonces, esa dama necesariamente va a tener que retroceder. Entonces, recuerden, dama H6 parece una buena jugada, pero no es. Luego, torre H1, que también parece una buena jugada. No llega a ser una buena jugada porque el peón avanza y bloquea el alfil y bloquea la dama.
Así que la mejor jugada en esta posición, la mejor jugada en esta posición, dama por D5. Porque capturamos el peón y estamos amenazando con capturar otro peón. Seguimos amenazando ahí. Nuestro alfil tiene una muy buena diagonal y hay un ataque indirecto hacia el rey. Así que dama por D5 sería la mejor jugada. Encima el alfil está clavado, la dama puede ser capturada. Y bueno, más adelante se puede jugar la torre acá y la dama de ahí se puede trasladar aquí para atacar ahí, buscar un jaque mate. Muy bien, entonces esa ha sido la clase del